El mundo Pokémon esconde tantos secretos y misterios que es imposible conocerlos todos. Pero poco a poco conseguiremos buscar la verdad de todos los mitos y tradiciones. Buenas maníacos, yo soy Crónica y hoy vengo con algo muy distinto que espero que os guste muchísimo. Si es así, suscríbete y deja tu like, ya que me ayudará en los próximos vídeos. Con esto ya sí que sí, vamos a empezar con historias de terror de Pokémon. Un día, dos amigos llegaron al cementerio de Pueblo Tristeza, uno de los más antiguos del mundo Pokémon. Por el día era un lugar normal, antiguo pero muy cuidado, aunque por la noche todo cambiaba. Un día, tres amigos hablaron de ir a un antiguo cementerio, estaban en clase. Simplemente querían pasar la noche de Halloween. Pasaron las horas y los tres llegaron al cementerio. Al llegar, uno pensó ver un gran Pokémon en la antigua iglesia. Por un momento se quedó anonadado, hasta que se dio la vuelta para decirle a sus amigos si también lo habían visto. «Emu, ¿has visto algún Pokémon antiguo aquí?» «No lo sé, esperemos que sí, es una noche especial. Siempre lo han dicho los más mayores del pueblo». «Tengo miedo». «Para que te tranquilices, escuché una historia mucho más terrorífica que este cementerio». Hace tiempo este cementerio no era lo único antiguo del pueblo. Había muchísimas personas viviendo en la región, siendo una de las más prósperas del mundo Pokémon. Dicen que gran parte de la revolución industrial comenzó cerca de aquí, en Ciudad Lotus. Pero Ciudad Lotus está casi abandonada. Sí, pero escucha, que te estoy contando la historia. Era un pueblo tranquilo, pero que escondía un secreto muy oscuro. Se dice que Ciudad Lotus salían los entrenadores más fuertes y poderosos, aunque nadie sabía por qué. Todos acudían a las grandes ligas, ganando torneos y demostrando la valía de nuestra región. Los mitos cuentan que cada 5 años una parte de la élite del pueblo se reunía en una cueva muy antigua, ubicada dentro de las montañas. Recorrían siempre el mismo trayecto, paso a paso. Todo se escuchaba en el eco del camino. Todos se reunieron en la cueva, esperando estos dos jóvenes hermanos, que atónitos que acudían por primera vez a este extraño ritual. El hermano intentó calmar a su hermana, de su misma edad. «Hermano, no sé si debería hacerlo. Es lo que ha pedido la aldea, tú tranquila, te prometo que no te pasará nada. Seguramente sea un rito antiguo con canciones y bailes». «Eso espero». Al poco que avanzaron, vieron a la gente alrededor de la lava. No entendían lo que ocurría, pero faltaba poco para saberlo. Entonces empezaron con su ritual. El más viejo de la aldea es el que habló. «Hoy es un día importante. Como cada 500 años hacemos este ritual para los dioses Pokémon. Todos venimos del volcán que junto a su misteriosa fuerza podemos recibir los regalos de los dioses. Hoy tenemos a una de las jóvenes de la aldea que junto a su madre formarán parte del volcán». «¿Qué? ¡No, por favor! ¿Qué habéis hecho? ¡Os odio!» ¿Un terremoto aquí? El ritual no salió como se esperaban, ya que al lanzar a la joven a la lava, apareció una forma del humo. Era Spiritomb. O bueno, eso iba a ser. Todas las personas desaparecieron, aunque el único que quedó fue el joven hermano, atónito todavía por la pérdida ante sus ojos de su hermana. Dicen que su grito se escuchaba aún en la montaña, solo y aturdido, antes de ser devorado por Spiritomb. El Pokémon destruyó parte de Ciudad Lotus, aunque eso no le paró, ya que siguió destruyendo otros lugares. Spiritomb es uno de los pocos Pokémon que apareció a partir de seres humanos. Como dice la Pokédex, se formó por la unión de 108 espíritus malditos de aquel pueblo. Cuando iba a llegar a Pueblo Tristeza, un entrenador lo encontró dentro de una de las cuevas. Cuando estuvo a punto de destruir la aldea, un héroe anónimo lo encerró en una piedra, donde quedó encerrado para siempre. Gracias a él, podemos dormir tranquilos. «Emu, ¿tú crees que Spiritomb seguirá en la misma cueva?» «Puede ser, Daniel, es una historia que escuché de pequeño». «Pues yo conozco una mucho más tenebrosa. Trata sobre varios amigos que entraron en un antiguo hospital abandonado de Pueblo Heraldo.
Dudo que pueda ser mejor que la mía. Ya lo veremos. Llegaba la noche de Halloween. Solía ser siempre bastante fría, ya que empezaba la temporada de invierno en Pueblo Heraldo. La gente vivía felices tiempos de prosperidad en aquellos momentos, que habían empezado a llegar muchas de las investigaciones y creaciones de todo el continente. Las mejoras científicas habían ayudado a esta población, haciendo que muchos de los hospitales quedaran abandonados por estar obsoletos. Esto pasó con el hospital de Pueblo Heraldo, aunque en su día fue uno de los más utilizados por los habitantes. Aún así, hoy queda abandonado en las afueras. La gente ya no recuerda sus historias ni habla sobre ello. Muchos temen aquel lugar por lo que fue en otros tiempos de guerra y desesperación, dejado al olvido entre la vegetación. 3 amigos decidieron quedar por Halloween en las afueras del pueblo, donde quedarían para ir todos juntos a explorar el hospital. Nadie les quería decir nada sobre aquel lugar, por mucho que preguntaran. Eso les dio mucha mayor curiosidad, por lo que entre ellos quedaron para investigar aquel lugar. David, ¿tú crees que habrá fantasmas? Lo dudo, simplemente es un lugar abandonado. Deberíamos tener cuidado, esto no me gusta. El lugar tiene un aura muy distinto, no es como otros lugares del pueblo. Aquí noto una fuerza distinta, muy negativa. Eres un cagado, Lirio, siempre haces lo mismo. No va a ocurrir nada, con suerte grabaremos algo para Instagram y poco más, no exageres. David, a mí esto no me gusta. Podrás decirme cagao, pero creo que no deberíamos entrar. Pues si no quieres entrar, quédate fuera solo. Da igual, déjalo David, ya voy con vosotros. Entraron al edificio, aunque con sus dudas. Empezaron a investigar un poco el lugar. Se encontraban muchas camas abandonadas dentro de la noche, que se hacía todo mucho más espeluznante. De repente, lograron ver una sombra a lo lejos, pero no alcanzaban a distinguir qué era, así que uno de ellos sacó a Pikachu y utilizó destello. Pero cuando Pikachu iluminó la zona, no lograron ver nada. Pero lo que no notaron fue que uno de ellos había desaparecido. En ese momento, escucharon unos gritos al final del pasillo, fueron rápido, y al ver que se trataba de su amigo, vaya sorpresa se llevaron, al ver que no había nadie por allí. Y cuando voltearon a ver atrás notaron la silueta de la misma sombra de antes. «Lirio, como sea una broma te vas a enterar», dijo David. Siguieron la sombra hasta una habitación, donde encontraron a su amigo. Pero no era él. A su lado había un Pokémon, Gotiel, que les durmió para siempre. Entonces empezó a llover en el cementerio, y aunque anodados aún por la última historia, vieron a un Pokémon aparecer a un lado del cementerio. «Ese Pokémon no lo he visto». «¿Qué Pokémon era? ¿Qué está ocurriendo?» Avanzaron por el cementerio y vieron algunos Pokémon aparecer y desaparecer, a veces muy rápido. Los chicos tenían miedo. Mientras avanzaban por las distintas tumbas, vieron nombres de personas y Pokémon, todos ellos separados por muchos años de distancia. Dieron la vuelta al cementerio y vieron una antigua ruina, que nunca habían visto. Era antigua y estaba rodeada de antiguas estatuas de Pokémon que ellos desconocían. El tiempo empeoraba y cada vez sentían mayor incertidumbre. El cementerio se sentía muy activo, con sombras y Pokémon extraños que habían llegado en aquella noche de Halloween. Los chicos, asustados, se sujetaban como podían. El viento cada vez soplaba más y más fuerte, haciendo que no pudieran ver nada a su alrededor. De pronto un Pokémon apareció ante ellos y con un gran rugido les expulsó de aquel cementerio. Los chicos corrieron lo más rápido que pudieron para salir de allí, aunque no pudieron escapar de los fantasmas de Darkrai. Lo que no sabían, que únicamente quería defenderles, ya que había allí una fuerza muy poderosa que quería llevarles consigo. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña historia de terror. La verdad que lo hice con muchas ganas, lo hicimos en directo en Twitch, así que si también queréis participar en próximas historias o tenéis alguna idea, pues ya sabéis, uniros a Twitch que os estaré esperando. Si os ha gustado y os ha encantado, dejad vuestro comentario, que eso siempre ayuda muchísimo. Y además, siempre puedes suscribirte y dejar tu like, porque creas que no, subo varios vídeos a la semana y no sé, si este formato os gusta, puede que suba alguno más así. Y nada, con esto ya sí que sí, me voy y os dejo hasta el siguiente, que espero que sea muy prontito. ¡Un saludo!